Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar modelos de proceso. Ya veníamos trabajando en la clase anterior. Hoy lo que vamos a ver es, en esa línea de modelos de proceso, vamos a ver las metodologías denominadas ágiles y el modelo basado en componentes. De esto hay mucha documentación. Van a ver que si buscan en los libros o en internet, van a encontrar un montón. Nosotros lo que hicimos es una suerte de recopilación de la información, de síntesis, y voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Les decía, una recopilación de síntesis de todo esto. Tengan en cuenta que van a tener este material disponible, ¿sí? El PowerPoint, los vamos a subir, con lo cual ahí van a poder ver más en profundidad. Digo esto porque van a notar que algunas pantallas tienen como detalles, mucha información que les va a servir a ustedes para estudiar, tanto para las autoevaluaciones como, bueno, para después para el examen de promoción, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es contarles más que nada la idea y después ustedes van a poder abordar las diferentes temáticas. Lo importante de esto es saber cómo arranca el tema de las metodologías ágiles y cómo veníamos de los modelos de proceso, que los vimos, Cascada, Bohem, en fases, que era el iterativo. También vimos todo lo que tiene que ver con el modelo de prototipos, evolutivos y desechables, pero todo eso fue evolucionando en el tiempo y lo que ha ocurrido es que en tanto en los 80 y principios de los 90 había una forma de hacer software de una manera muy cuidadosa, es decir, mucha planificación, mucho diseño, tenía que ver con el contexto de ese momento, con el tipo de lenguajes de programación que teníamos, que eran altamente estructurados, fuertemente tipados. Había mucho de eso en esa época. Básicamente eran sistemas críticos para grandes equipos y algunos estaban dispersos geográficamente. Pero este enfoque, el esfuerzo era muy grande, ya lo vienen viendo en los demás procesos, lo vamos a ver en Ingeniería de Software 2, cuando veamos algunos modelos de desarrollo, cálculos de métricas. Entonces, esto lo que llevó es a pensar en otro tipo de metodologías que resuelvan las cosas de otra forma. También un poco acorde a los tiempos que empezaron a correr, ¿sí? Empezó a expandirse la Internet, empezaron a tener que tomarse decisiones en forma más rápida, los cambios empezaron a producirse en forma más acelerada y si uno tenía que desarrollar el sistema, perdía chances y lo hacía de una manera escalonada, que ahora le vamos a dar un nombre, eso, monolítica, a algo que sea más manejable y más realista. Básicamente, estas metodologías se centran en el proceso, en cómo los roles y ese proceso va siguiéndose hacia adelante. Es adecuado para los sistemas cambiantes, insisto, reduce bastante el tiempo y, obviamente, muchos equipos a veces asumen riesgos prescindiendo de algunas buenas prácticas que estas metodologías de proceso anteriores o típicas o clásicas exigían. Entonces, en ese contexto, cuando ocurren estas cosas, las metodologías ágiles aparecen como una posible solución a este problema. Hay algunas definiciones, ¿sí? Algunas definiciones son, como la que vamos a ver acá, que es un enfoque iterativo e incremental, evolutivo de desarrollo de software. Esas dos palabras, incremental e iterativo, les deben sonar, ¿sí? Que ya vienen de modelos de proceso anterior. Básicamente, divide el sistema en partes y lo separa para revisar y mejorar y volver a ensamblar y revisar. En cuanto a lo que es lo incremental, básicamente es en diferentes momentos, a diferentes velocidades, y a medida que se completan las piezas. Esta estrategia ya la vieron en los modelos de proceso. ¿Cuál es el objetivo de esta metodología? Básicamente es esta, la de producir un software de calidad, con costo efectivo, tiempo apropiado,
Y hay que esbozar valores y principios, que eso es lo interesante, lo que me interesa por ahí más que nada trabajar en forma genérica, más allá de los ejemplos puntuales que vamos a ver. Para desarrollar más rápidamente el software, no estar tanto tiempo, y ofrecer una alternativa a los procesos tradicionales en determinadas situaciones. Se da prioridad a las tareas que dan resultados directos y que reducen esa burocracia tanto como sea posible. Esta es una definición, ¿no? Esto no significa que el sistema no esté documentado, va a estar documentado, pero de otra forma. Básicamente este enfoque se utiliza hace mucho tiempo, no es nuevo, se utiliza ya hace más de 2 décadas, obviamente que el más probado es el de los modelos más tradicionales. Entonces surge la Alianza Ágil, ¿sí? La A, que básicamente es una organización que promueve estos conceptos de desarrollo, hay un manifiesto que consta de valores y principios, que ahí les dejamos el enlace, pero ahora lo vamos a conversar. Este manifiesto fue redactado entre varios, entre ellos podemos mencionar a Ken Beck, que fue el padre del XP. XP no estoy hablando de Windows, sino de Extreme Programming, ¿sí? Programación extrema. Esta definición evolucionó hacia mediados de los 90 y en el 2001 fue cuando esto surge realmente. ¿Qué es lo importante de esto? Conocer los valores y los principios. Yo se los voy a leer y después les voy a hacer algunos comentarios. Uno es, individuos e interacciones más que proceso y herramienta. Software operante más que documentación completa. Colaboración con el cliente más que negociaciones contractuales. Respuesta al cambio más que apegarse a una rigurosa planificación. No dice blanco-negro, dice más que, ¿de acuerdo? Entonces, significa que ambos componentes están, ¿sí? Están, pero este tiene más peso, ¿tá? El que está en negrita. Básicamente, hay que valorarlos más, lo que yo les dije, ¿sí? Es decir, estos que están a la izquierda en negrita son los que hay que valorar más. Básicamente, es evaluarlo como, preferencias, bien digo, ¿sí? Es como una preferencia. Prefiero esto a aquello, pero no una alternativa de que es una u otra, ¿de acuerdo? Principios, hay un montón, ¿sí? Básicamente es satisfacer al cliente a través de fáciles y continuas entregas de software, que sea evaluable. Entonces, voy entregando, voy mirando, voy entregando, voy mirando. No es hago toda una etapa y después lo envío. O armo todo y cuando tengo la primera versión más o menos estable se la hago probar. No, va en el camino. Y se incluye, van a ver que al cliente se lo incluye en el proceso. Los cambios de requerimientos son bienvenidos, aunque sean tardes. Esto también es importante. Básicamente, la idea es que obtengan ventajas competitivas. Entregas frecuentes de software, desde 2 semanas a un par de meses, como mucho, ¿sí? En el menor intervalo de tiempo posible. Esto hace que haya una dinámica más estable de este desarrollo. Bueno, los usuarios se desarrollan durante todo el proyecto. Tiene que haber motivaciones individuales que lleven a este proyecto adelante. Esto ayuda mucho al desarrollo. Hay que darle ambiente y soporte a aquellos que lo necesitan. ¿Sí? El diálogo es el mejor método. El software funciona como medida clave para ese progreso, es decir, este software que va apareciendo es el progreso que se va viendo. Y es un desarrollo sostenible. Esto es importante, ¿sí? Porque el otro se vuelve a veces insostenible en el tiempo y no es tan maleable a las transformaciones que hay en el contexto. Tanto los stakeholders, desarrolladores, usuarios tienen que mantener un paso constante indefinidamente. Tiene que haber excelencia técnica, diseño que incremente esa calidad, pensar mucho en el diseño, por eso las nuevas aplicaciones son más atractivas. Simplicidad, que es lo esencial, mejores arquitecturas, requerimientos, diseños, eso va a salir del equipo. El equipo motivado y armado va a producir este tipo de desarrollos. Y a intervalos regulares tiene que reflexionar el equipo y ver cómo avanza. Alguna cuestión de síntesis por ahí, que va a ser útil para entender lo que viene, es ver qué cosas tienen. Fíjense que es lo mismo, ¿no? Hablamos de más, poco. En general es
Esa es la idea de compararlas. Pocos artefactos, más artefactos, artefactos pensados como todos los componentes que hay que desarrollar, todos los, qué sé yo, documentación, entregas, todo lo que compone a esa metodología. Pocos roles, más roles en las no ágiles. No existe un contrato tradicional, es bastante flexible, obvio que hay un contrato, algo hay que hacer, pero el otro es prefijado, documentado. Acá, en las no ágiles, lo que ganamos en uno, perdemos en otro. Acá va a pasar lo que ustedes deben estar imaginando, que es, bueno, qué sé yo, aparecen nuevos requerimientos. ¿Qué hago? ¿Cómo los pondero? ¿Cómo los cobro? ¿Cómo los incorporo? Bueno, en el otro es más rígido. El cliente es parte del equipo, está in situ aparte. Hay que traerlo, hay que ir a verlo. El cliente interactúa mediante reuniones, pero acá es parte de grupos pequeños, menores a 10 integrantes, en el otro puede haber grande. Pueden estar trabajando en el mismo sitio o no, la metodología ágil está pensada con esto para pequeños grupos, pero podría no serlo. Menos énfasis en la arquitectura, más énfasis en la arquitectura en la metodología no ágil. Las metodologías no ágiles, por ejemplo, cuando uno desarrollaba bajo Jurdon todo lo que es el proceso estructurado, vieron algo, había que hacer un diseño con DFD, después de eso había que pasar a algo que se llamaba carta de estructura, que empezaba a definir la arquitectura del sistema. Esta transformación acá se pierde, ¿sí?, en la metodología ágil. Y después de la carta de estructura derivábamos pseudocódigo. Bueno, es mucho más rígido los modelos de proceso tradicionales que los no tradicionales como los ágiles. Algunas desventajas, no es todo tan fácil. Aunque esta es una idea muy atractiva, involucrar al cliente es lo clave, porque si seguimos trabajando de manera aislada, hay unos de estos principios que los estoy rompiendo. Básicamente, el cliente estar presente genera otras presiones y es alguien que todo el tiempo está opinando sobre lo que hacemos, que eso hay que saber manejarlo, ¿sí? Es decir, acá el cliente tiene la razón. Hay como dos principios en la metodología ágil. El cliente tiene la razón y menos es más, ¿sí? Cuanto menos compliquemos las cosas y más simple lo hagamos, más efectivo va a ser. Priorizar los cambios podría ser difícil, esto también es cierto. ¿Cómo priorizo todos estos cambios que tengo que seguir aceptando? Mantener esta simplicidad de la que estoy hablando requiere trabajo adicional. Hay que revisar, hay fechas de entrega, ¿sí? Tienen que carezcamos de tiempo para hacerlo. Muchas organizaciones en las grandes compañías pasan años cambiando su cultura. Entonces, de tal modo, los procesos que se definen y continúen tardan mucho. Y yo quiero introducir algo de esto en una institución grande, por ejemplo, un ministerio, la universidad misma. Estos llevan años, es decir, uno puede intentar cambiar esa estructura y esa cultura, pero va a llevar tiempo. Entonces, estas metodologías hay que pensarlas con mucho cuidado. Es una desventaja, ¿sí? Entonces, hay que trabajar pensar en esto, ¿sí? Si el proceso informal en algo formal no va a funcionar. Generalmente, el documento de requerimiento de software forma parte de este contrato. Como se minimiza, suele ser difícil reglamentarlo, ¿sí? Ustedes van a ver en Ingeniería de Software 2 que vamos a hacer una estrategia utilizando una metodología ágil con un documento de requerimientos de software, pero se vuelve difícil reglamentarlo. La mayoría de los libros hablan del uso para el desarrollo de nuevos sistemas, no para sistemas que están ya instalados, porque estos tienen toda una estructura armada. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, digamos, hay que pensar en estos tiempos que se transforman. Lo que sí es importante es documentar, porque si ustedes dejan de documentar, vamos a volver al punto de inicio, al punto de origen, cuando les hablamos de la historia de ingeniería de software, que no se documentaba y era todo un caos. Entonces, no debemos volver a ese punto. Son las desventajas y las cosas que hay que tener como señales de alerta, digo yo, ¿sí? De algo que es tan fantástico, que tiene que ver con los tiempos que corren, que tienen que ver con la posmodernidad que estamos viviendo, con respuestas inmediatas, con esto ya. Digo, hay otro tiempo que no es el inmediato, el sincrónico, que pareciera ser lo que domina, por ejemplo, como ocurre
en la pandemia, ¿no? Donde si no estoy sincrónico nada funciona, esto no es real, y esos tiempos de reflexión ayudan a programar mejor los sistemas, a desarrollar mejor los sistemas, a analizar mejor los sistemas. Algunas metodologías, ahí les dejamos los enlaces, esto es un poco lo que decía, ustedes después van a recorrer, yo les pido que recorran esta material. Es programación extrema, Scrum, que son las dos que voy a conversar ahora, también al menos definiendo para que ustedes sepan de qué va la cosa. El desarrollo de sistemas dinámicos, el método Crystal, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software adaptativo, eso es muy interesante y algo que se está utilizando ahora. Y el desarrollo conducido por modelos y demás cuestiones que después lo vamos, por características, disculpen, lo vamos a conversar un poco. Bien, entonces, centrándonos en algún ejemplo, como para bajarlo en concreto, ¿sí? Porque yo les dije que se transforma, que no es igual. Bueno, veamos dos ejemplos, como para que ustedes se lleven una idea de cómo funciona esto. La programación extrema, que se la conoce como XP, ¿sí? A veces se confunde con lo del famoso y antiguo Windows, es una disciplina también de desarrollo que tiene valores. ¿Cuáles son los valores de esta disciplina? Sencillez, comunicación, retroalimentación, valentía, porque esa es valiente, por eso se llama formación extrema, y respeto. Básicamente, prácticas simples y ajustar las prácticas a la situación particular. Este es el concepto que ustedes tienen que trabajar. Fíjense que no son definiciones rigurosas, son definiciones más flexibles, ¿sí? Cosa que nosotros como informáticos tenemos que lidiar con esto. Estamos muy acostumbrados a la programación, estamos muy acostumbrados a las matemáticas, a las ciencias exactas. Y esta no es exactamente una ciencia exacta, es una ciencia de la computación, que tiene, ya lo están experimentando con las prácticas, con la especificación de requerimientos, tiene sus bemoles en cuanto a cuestiones que pueden ser más subjetivas. Esto, como ingenieros de software, lo tienen que aprender a manejar, y ustedes mismos van a aprender con la práctica qué categorizaciones que pueden lograr y cosas que pueden ensamblar. Lo van a ir aprendiendo cuando se larguen realmente a trabajar. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta: desarrollo interactivo incremental, pequeñas mejoras unas tras otras, pruebas unitarias continuas del software, repetidas, frecuentes, automatizadas, incluyendo pruebas de regresión. Esto de pruebas es para otra teoría que veremos más adelante en Ingeniería 2. Programación en parejas, trabajar de a pares, frecuente integración de equipo con el cliente y el usuario, corrección de todos los errores antes de añadir una nueva funcionalidad, refactorizar código, después vamos a conversar un poco de eso, propiedad de código compartida y simplicidad. Básicamente son estos, ¿no? Lo que yo les decía. Según Beck, que ya en el 99 decía respeto, coraje o valentía, retroalimentación y comunicación. Esenciales características: usar historias de usuario, roles, procesos y prácticas. Historia de usuario ya la conocen, la vimos, ¿sí? Se basa empieza todo esto de la XP levantando los requerimientos a través de historias de usuario. Usarán alguna técnica de licitación, van con historias de usuario. Roles: programador, que es el programmer, ¿sí? Es el responsable de las decisiones técnicas, construye el sistema, no hay distinción entre análisis, diseño, codificación, es el programador. Y diseñan y programan y realizan pruebas. Este es el rol. Otro rol: el manager, el jefe de proyecto, que organiza y guía las reuniones, asegura las condiciones adecuadas del proyecto. El cliente, el customer, ¿sí? Este es parte del equipo, determina qué construir y cuándo, y establece las pruebas funcionales. El coach, que es el entrenador, que es el responsable del proceso y tiende a estar en segundo plano a medida que el equipo madura. Cuando el equipo no tiene suficiente posibilidad de desarrollo por sí solo, se le pone un entrenador, igual que un entrenador de fútbol, lo mismo, un coach, igual que los programas que ustedes ven de música, de canto, de baile. Es ese coach que los enseña. A medida que el equipo avanza, el coach se desprende. Sobre todo para equipos nuevos es lo mejor. El tester, que es el encargado de pruebas, ayuda al cliente en las pruebas funcionales con el cliente
y se asegura que las pruebas se superen. ¿Sí? O sea, el programador probó, pero después hay un encargado que ve con el cliente y toma el hilo fino de lo que pasa. El tracker, que es el rastreador. Este es el hombre métrica, el metric man, es el que mide los procesos. Observa sin molestar y conserva los datos históricos del desarrollo del proyecto. Todos esos roles son los que hay que cubrir. Lo ideal sería que fueran distintas personas, pero bueno, deberían serlo, pero todos estos forman parte de ese equipo. ¿Cómo es el ciclo de vida de este proceso? Porque todo proceso tiene un ciclo de vida, ¿se acuerdan que lo charlamos eso? Entonces, ¿cómo es ese proceso? Este proceso tiene exploración, planificación, interacción, producción, mantenimiento y muerte. Esa es la forma en la cual se define. Fíjense que no son los clásicos de análisis, diseño, aunque los podemos asociar, tienen otro nombre y otro sentido. ¿Cómo funciona? El de la exploración plazo a la planificación, hago iteración, planificando, ¿sí? Refinando el plan, vuelvo a planificar, itero, programo, y cuando tengo algo, saco a producción y lo mantengo. ¿Está? Esta sería la idea. Hay un bucle ahí definido. Esto, bueno, un poco ya se los conté, vamos a repasarlo rápidamente, ¿no? En la exploración, los clientes plantean las historias de usuario, desarrollan las herramientas, se familiarizan las tecnologías, se construye un prototipo inicial, que puede ser evolutivo o desechable, en general es evolutivo, eso sería lo mejor, el desechable es un bosquejo en alguna herramienta, pero lo mejor es hacerlo evolutivo, y esto dura de pocas semanas a pocos meses. Después viene la planificación, que es el cliente da la prioridad a cada historia de usuario, se realiza la estimación de esfuerzo de cada historia, se toman acuerdos de contenido a la primera entrega y se arma el cronograma junto con el cliente para las entregas. Dura pocos días esto. Después viene la iteración. El plan de entrega se compone por iteraciones de no más de 3 semanas. El cliente es quien decide qué se implementará antes en cada iteración. Al final de la última iteración está listo para entrar en producción. Esta fase tiene varias iteraciones antes de ser entregado. Pero digamos que cada iteración no dura más de 3 semanas. La producción es, bueno, requiere de pruebas adicionales, acá viene el encargado de pruebas con el cliente, se refina, se ve el rendimiento, y básicamente se toman decisiones de inclusión o no de nuevas características al sistema. Y el mantenimiento, que es una fase que también vamos a ver después más adelante, en la otra asignatura, básicamente es, mientras la versión de prueba primera está en XP, el proyecto se mantiene en funcionamiento al mismo tiempo que se desarrollan nuevas iteraciones. Se sigue trabajando. ¿Está? Puede requerir más gente en el equipo porque es mantenimiento y algún cambio en su funcionamiento. Y la muerte es cuando ya está, el cliente no tiene más historias para agregar, listo, hasta acá llegamos, se genera la documentación final del sistema, no hay más cambios, y también puede ocurrir cuando el sistema no genera los beneficios esperados o cuando no hay presupuesto para mantenerlo. Esto va a ocurrir y ocurre con todos los sistemas. Eso veremos después estrategias de revivir o no a ese sistema. Algunas prácticas, entonces, que nos tienen que quedar de ejemplo de esta metodología es el testing, que básicamente hacer muchas pruebas todo el tiempo, y escriben las pruebas los clientes indicándonos las indicaciones, ya desde los criterios de aceptación lo estamos haciendo en las historias de usuario. El refactoring, que es la continua reestructuración del código para ser más legible, simplificado, hacerlo más flexible. Hay herramientas automatizadas para hacer esto. Encontrar pedazos de código iguales, unirlos, generar, no sé, si fuera clases abstractas que puedan resolver si programación en objetos. Programar de a pares, ¿sí? Por ahí 2 programadores en una máquina, esta es una técnica que se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque uno escribe, está concentrado, va haciendo, el otro mira de afuera. Esta estrategia ya la deben conocer, es intuitiva y muchas veces da buen resultado. Cualquiera puede cambiar el código, es colectivo, ¿sí? Motiva a construir nuevas ideas, básicamente evitando que un programador se vuelva imprescindible. Digo, se me fue este, que es el que sabía todo y nadie lo puede resolver. Por eso se apunta a esto. Los otros sistemas más monolíticos tenían como este halo de misterios de el programador es el único que puede tocar el código.
Integración continua, todo el tiempo se está integrando, ¿sí? Para ser reutilizado y compartido. Semana de 40 horas, máximo de 40 horas por semana, ¿sí? Son unas 8 horas diarias, si hacen la cuenta, 8 por 5, 40. El trabajo extra demotiva al equipo, hay que evitarlo. Los proyectos que requieren trabajo extra suelen ser entregados con retraso, ¿sí? El máximo es de 40 horas, ¿sí? Hay equipos que trabajan solo 20 horas por semana y funcionan muy bien. Cliente en el lugar de desarrollo, estándares para la codificación, hay que usar y buscar estándares, por ejemplo, si fuera un sistema pensado para desarrollo de aulas virtuales, tendríamos que pensar en un estándar LOM, por ejemplo, para materiales educativos en un SCORM, están definidos los moldes de esos sistemas. Bien, eso en cuanto a XP. Van a ver que Scrum se parece un poco, pero tiene algunas diferencias en cuanto a la definición de roles y en cuanto a cómo funciona. Pero ya el dibujito que ven arriba de iteración da la misma idea o sensación de lo que pasaba con el XP. El Scrum básicamente es un proceso en el que de manera regular se aplican mejores prácticas, se trabaja en equipo y el mejor resultado. Esto es similar. Se apoyan unas en otras las prácticas. Esta es la diferencia fundamental y tiene que ver con equipos altamente productivos. Se hacen entregas parciales y regulares del resultado final del proyecto, priorizando algunas. ¿Cuáles son los principios? Por eso serían como los valores. ¿Cuáles son los principios? Eliminar el desperdicio. Es decir, no generar artefactos ni perder tiempo haciendo cosas que no le suman valor al cliente. Esta es como más determinante en ese punto. Se construye la calidad con el producto. El concepto de calidad, que lo vamos a ver después, es muy importante. Se inyecta calidad directamente en el producto. Crea conocimiento, es decir, en la práctica no se puede tener conocimiento antes de empezar el desarrollo. O sea, se va a crear. Esto les debe pasar, por ejemplo, les piden que hagan un software para el cálculo de, no sé, de una fórmula química para pinturas. Bueno, todo bien, pero después, el detalle de cómo van a tener que hacer ese algoritmo, quién les da el algoritmo, tienen que construir el algoritmo. Eso se aprende en el desarrollo, porque uno no sabe de eso. Y definir las decisiones, es decir, tomar decisiones en el momento adecuado, no apresurarse. Esto es lo que digo, no es todo anticipado, es en el momento adecuado. ¿Ya está? ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo tengo más información. ¿Sí? El otro, los otros, los monolíticos, tienen un nombre que no les dije, que en general uno lo llama catedral, son como una catedral, todo lo que es modelo de proceso tradicional, porque ustedes miran una catedral del frente, la Catedral de La Plata, van a ver una obra arquitectónica que es hermosa, monumental, pero ustedes ven que cada pieza está encastrada en el lugar que corresponde y hubo una planificación perfecta para que eso no se caiga. En cambio, este tipo de metodologías es otro tipo de metodología que se llama bazar. ¿Sí? Imagínense un bazar de estas casas chinas que hay en el centro, que eran las antiguas de todo por un peso. Ustedes entran y está desordenado, pero en ese desorden hay un orden. Ustedes saben dónde encontrar, no sé, las cosas de plástico, dónde encontrar los vasos, dónde encontrar los saumerios. Y está ahí, sí, revuelto. Bueno, estas dos estrategias son las que les pueden mostrar claramente los modelos tradicionales de proceso catedral, los modelos de proceso ágiles en bazar. Hay un texto que se llama La Catedral y el Bazar, que si lo buscan, exactamente les habla de esto. Entonces, volviendo al eje de los principios, porque de ahí viene, ¿qué es lo que yo quiero hacer con esto? Entregar rápido, lo más rápido posible, respetar a las personas, la gente trabaja mejor cuando el ambiente es motivado, no hay que presionar, y optimizar el todo, es decir, todo el proceso es una unidad y se optimiza para salir adelante. ¿Cuáles son los roles? Y bueno, tenemos algunos roles acá que son el propietario, que es el product owner, que es el que conoce y marca las prioridades del proyecto, es el que es el propietario. Después está el jefe, el Scrum Master, que es la persona que asegura el seguimiento de toda la metodología que se haga de manera adecuada. Es hacer el paraguas ante las presiones externas. Si nos fijamos en el dibujo está el owner y el master. Después está el Scrum Team, que es el equipo. Las personas que hacen implementar la funcionalidad, que las elige el product owner, es el propietario quien las decide. Y están después los usuarios y los clientes, que son los que van a estar dando vueltas por ahí,
¿Qué son los beneficiarios finales? ¿Sí? Es decir, es el usuario final, básicamente, del producto, que aportan ideas, sugerencias o necesidades de acuerdo al momento en el que trabaja. ¿Cuáles son los artefactos que se generan? ¿Sí? Porque acá hay algunos artefactos que se generan que tienen que ver, en el otro eran las iteraciones, acá son el product backlog, ¿sí? Que básicamente es la lista maestra, sería lista maestra. Es una lista de toda la funcionalidad, no sé, ejemplo, todas las historias de usuario, que se encuentran ordenadas por orden de prioridad. El Sprint Backlog lo que hace es la lista que contiene toda la funcionalidad que el equipo se comprometió a desarrollar durante un sprint determinado, es decir, sobre una vuelta determinada, sobre un giro determinado. Y el Barton Chart, que muestra el acumulativo de trabajo hecho día a día, entre otros. Estos son los tres artefactos. Lista maestra, listas de sprint y el acumulativo, el chart, el histórico de trabajo que van haciendo. Un ejemplo de cómo funciona sería esto, ¿no? Está la lista maestra acá atrás, todas las tareas, el sprint que se eligió de esa lista, lo tomo por la prioridad, lo empiezo a trabajar, ¿sí? Hay una iteración sobre el equipo de desarrollo en ese día de trabajo, y de 2 a 4 semanas estoy trabajando con ese sprint. Y finalmente lo tiro, lo saco y tomo otro sprint. Esta sería la forma de ir trabajando en el Scrum. Es iterativo y es incremental, lo mismo. Va completando el sistema y va iterando hasta obtener lo que quiere. Se busca poder atacar todos los problemas que surgen durante el desarrollo, y el nombre Scrum, ¿por qué? Porque acá viene la diferencia, vuelvo un poquito para acá, esto que ocurre acá, en esta parte, en este cubo imaginario, es estos sprints, lo que van haciendo son fases que se van a ir solapando, ¿sí? No es que termina una y otra, no. Como un sprint, empiezo a trabajar, tomo otro sprint, y se van como solapando, por eso esta idea que está acá, todos esos sprints al mismo tiempo. Entonces, esto hace que van trabajando juntas, no hay una cascada como en el modelo de proceso tradicional. Se ejecutan una y otra vez hasta que sean suficientes. Por eso ese solapamiento de fases que se va haciendo, que no pasan los otros, es semejante al rugby, por eso el nombre de Scrum. El Scrum viene de ahí, ¿sí? Es decir, los roles, en nuestro caso, trabajan juntos y se van solapando para generar un objetivo. ¿Está? Estos que veíamos allá, esta es la idea que tiene el Scrum. ¿Cuándo usarlo? Donde reina el caos. Por eso retomé la idea de bazar y de catedral. Es decir, es una constante. Proyectos que son muy cambiantes, que requerimientos dinámicos, Scrum. ¿Sí? Son difíciles los enfoques tradicionales, por eso hay que utilizar esta estrategia. ¿Sí? Bueno, con esto es una cuestión general, espero que se haya entendido. Después vamos a traer la consulta donde vamos a volver lo que es la metodología ágil, a diferencia de las metodologías tradicionales. Vimos dos ejemplos, programación extrema, Scrum. Como adelanto, contarles que habitualmente, no sé, el año que viene, pero solemos utilizar Scrum en Ingeniería de Software 2, con lo cual es una metodología que la van a profundizar probablemente, la que usemos de metodología ágil, sea esta u otra, pero este año, por ejemplo, utilizamos esta, van a profundizar esa metodología. Y otra forma de ver software y desarrollo de software, que es como un intermedio entre las metodologías de procesos tradicionales y las ágiles, fue como un solapamiento que ocurrió en los 90, es el desarrollo de software basado en modelos, que también se utiliza, hoy se está utilizando. Esto es muy interesante, es otra estrategia, hay diferentes formas de trabajar esto, y esto empezó a surgir hacia finales también de los 70, a principios de los 80, que debería ser un sistema construido a partir de un modelo. Nos tenemos que ubicar en el tiempo, teníamos modelos de proceso tradicionales, sistemas catedral, entonces dice, bueno, puedo generar una catedral parecida a la de La Plata, pero tomando un modelo similar. Esta idea no es loca, de hecho se utiliza y se está utilizando mucho, y entonces hay que trabajar en la conceptualización del dominio del problema. Necesito generar modelos para dominios de problema. Esta es la estrategia. Abstracción del problema, de los elementos, cómo se comunica y cómo se negocia con el usuario.
¿Cómo construye un modelo de software o un software habitualmente? Hay un problema real, hay un modelo y hay una implementación. Si nos pasamos a las metodologías orientadas a objetos, como estamos viendo en el ejemplo, ese modelo de desarrollo, de análisis, ahí hay un diagrama de clases, un diagrama de secuencias, me permiten pensar en que tenemos ese modelo armado. Si tenemos ese modelo armado, podemos pensar en esta estrategia. Este software, voy a correrme ahí, dirigido por modelos, ¿no? Este dirigido que tiene como adjetivo, a diferencia de basado, tiene que ver entre el modelo es el rol central y es activo. No es basado en, sino que el modelo me dirige el desarrollo. ¿Sí? El anterior es basado. En un modelo lo desarrollo. Acá, en el dirigido, el modelo toma el foco de atención y se vuelve activo y a través de ahí se desarrolla. Promueve básicamente mayor nivel de abstracción, ¿sí? Tanto del problema como de la solución, aumento de la automatización asistida, porque la idea es tener un modelo que me genere código, ¿sí? Y hay estándares industriales y la idea viene tomada de ahí, ¿no? Tratar de hacer un proceso más industrializado del software, aunque ya sabemos por definición que hablamos de proceso más que de construcción, ¿sí? Básicamente ese modelo va a ser el conductor primario. Entonces, o el modelo, interviene el usuario, el programador de alguna manera, se automatiza y se genera código. Esta sería un poco de idea de por qué es dirigido en modelos, ¿sí? Y se implementan en forma automática. ¿Cómo funciona este software basado dirigido en modelos? Es requisitos, que básicamente es texto, análisis, que genera el PIM, que ahora vamos a ver qué es, el diseño, que genera el PCM, la codificación, que genera código, el testeo, que genera código, y el emplazamiento, puesta en producción, que es el código en funcionamiento. Acá intervienen dos cosas nuevas, PIM y PCM. PIM es el modelo independiente de la plataforma, en la cual la tecnología que voy a usar no importa cuál es. Y el PCM es el modelo específico basado en la plataforma. Es decir, se acerca a la tecnología específica que yo quiero implementar. Eso es lo que me va a generar la automatización, es decir, un modelo independiente que se vuelve dependiente de un determinado sistema. Cada transformación que yo haga de modelos es de un PIN a un modelo de plataforma, a un PCM, y así voy trabajando, ¿no? Esto en modelo independiente, modelo más dependiente de la plataforma, en código, para llegar al producto final. Básicamente, este modelo no contiene información acerca de cómo se implementa, ¿no? Este PIN. PIN 1, PIN a PCM, PCM, PCM código, son 3 fases, ¿sí? Básicamente el segundo sí tiene esa información. ¿Qué es esa transformación? Básicamente consiste en una colección de reglas que yo tengo que aplicar, que son especificaciones que no pueden ser ambiguas, de forma que un modelo forme parte de él, ¿sí? Por ejemplo, en algún momento uno podría pensar, bueno, tengo un modelo clásico de altas, bajas, modificaciones y consultas, ¿sí? Pensado en un diagrama de flujo, ¿está? Estructurado. Bueno, para no pensar en Java, pero podría, en Java digo, en objetos. De eso genera una carta de estructura. Bueno, de la carta de estructura, que es algo más estructurado, yo podría generar, eso es independiente de en qué lo programe. Podría pensar en algo que me genere código en Pascal, automáticamente, un código en Pascal que después tengo que toquetear. A eso me refiero. Puedo construir un modelo de clases de un problema de bibliotecas clásico, abstracto, y después eso hago que un software genere código automáticamente en Java o en C. ¿Tá? Y voy pasando de modelos. Básicamente es ir usando los modelos con alguna herramienta de transformación, que la tengo que obtener, buscar, diseñar, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que les decía es, fíjense, tengo una librería, una biblioteca, disculpen, que el primer paso es genérico e independiente, el segundo ya está codificado en Java, el que está a la derecha.
¿tá? Y finalmente genera código. Fíjense, el PIM, que es independiente de lo que haga, es una definición, esto va a ser un string, un integer, un real, etc. Paso al PCM, dependiente del modelo, lo paso a ese diagrama de clases, lo paso a Java, ¿sí? Java claramente, ¿sí? Y de Java lo paso a código de Java. Es decir, ese modelo que sigue siendo abstracto, el diagrama de clases, ya tiene elementos ligados al lenguaje y finalmente genera el lenguaje. ¿Entiende? Creo que esa idea es clara. De estos hay un montón de modelos automatizados. Hay herramientas que también hay en la Facultad de Informática, desarrollada por profesores de nuestra facu, de que diseñan a través de por ejemplo, una base de datos relacional, una página web, ¿sí? A código HTML para una página web en PHP. Este tipo de cosas, ¿sí? O en JavaScript, este tipo de cosas existen, ¿sí? Y es dirigido por modelos. Básicamente, es una evolución natural, básicamente trabaja con la idea inicial de Dijkstra y es la evolución natural de estos modelos. Incrementa la productividad, uno cuando la empieza a aprender a manejar es más fácil, llevadera, o sea, por ahí los procesos de creatividad no es que estén atados, sino que uno puede tender a generar copias de ese software haciendo pequeños retoques. Se adapta a cambio de requisitos, hay automatización, eso genera consistencia, reuso, que es algo muy importante también. Todas las metodologías ágiles apuntaban al reuso, esta también. Mejora comunicación, captura la experiencia. Esto lo que tiene de interesante es que va quedándose con la experiencia experta y los modelos que vienen a futuro van a ser mejores, porque aprendí. Es muy interesante este modelo y está en uso, ¿sí? Bueno, creo que con esto voy a dejar de compartir. Con esto estamos. Espero que se haya entendido toda la transformación de lo que hicimos, ¿no? De los modelos tradicionales a los ágiles, con Scrum y XP, y esto de software basado y dirigido por modelos. Basado es lo que hacemos habitualmente, dirigido es cuando tengo ese modelo y va llevándome hacia la generación de código con transformaciones automáticas. Bueno, nos vemos en la próxima clase.